El mar no tiene memoria, caballeros. El mar se traga a los hombres, a los imperios y a los gritos de los agonizantes con la misma indiferencia fría con la que lame la arena de una playa desierta. Hoy miramos el Mediterráneo y vemos cruceros, yates de oligarcas y turistas quemados por el sol bebiendo vino barato. Pero cerrad los ojos un momento. Olvidad el presente. Quiero que sintáis el olor a sal mezclada con sangre vieja, el hedor de la madera podrida y el sudor del miedo. Estamos en el año 75 a.C. El mundo es un lugar oscuro, brutal, donde la vida de un hombre vale menos que el filo de la espada que la corta. Y en medio de ese caos, en medio de ese océano infestado de depredadores, viaja un joven que todavía no sabe que está destinado a poner el mundo bajo su bota. Su nombre es Gayo Julio César. Pero no imaginéis al César de mármol, calvo y laureado, que nos mira desde los museos con esa expresión de aburrimiento imperial. No. El hombre del que os hablo hoy tiene 25 años. Es un fugitivo, un aristócrata arruinado, un joven con una diana pintada en la espalda. Roma, la ciudad eterna, se desangra en guerras civiles. El dictador Sila, un hombre con el corazón más negro que una noche sin luna, ha puesto precio a su cabeza. ¿Por qué? Porque César se negó a divorciarse de su esposa Cornelia. Sila le dijo, o la dejas, o pierdes todo. Y César, con esa arrogancia suicida que solo tienen los que se creen inmortales, le escupió al destino en la cara y se marchó. Así que ahí lo tenemos. Un joven patricio, de piel pálida, constitución delgada, casi femenina dirían algunos necios que confunden la delicadeza con la debilidad, navegando hacia Rodas. Va a estudiar oratoria. Fijaos en la ironía. El hombre que conquistará la Galia y Egipto, el hombre que derribará la República, va a la escuela. Pero el destino, amigos míos, tiene un sentido del humor retorcido. El destino no quería a César en un aula aprendiendo a mover las manos mientras declama, el destino lo quería en el infierno, para ver si era capaz de salir de allí caminando. El mar Egeo en aquella época no era una ruta comercial segura. Era el reino de los piratas cilicios. Y cuando digo piratas, no penséis en las películas de Hollywood. No penséis en aventureros románticos con parches en el ojo y códigos de honor. Sacad esa basura de vuestras cabezas. Los cilicios eran la escoria del Mediterráneo, pero una escoria organizada. Eran como los cárteles de la droga modernos, pero con flotas enteras a su disposición. Controlaban puertos, asaltaban ciudades, secuestraban magistrados romanos y vendían a miles de personas como ganado en los mercados de Delos. Eran terroristas marítimos. No buscaban tesoros enterrados, buscaban carne humana y oro contante y sonante. Imaginad el barco de César. Una nave mercante, pesada, lenta. Navega cerca de la isla de Farmacusa. El sol golpea fuerte sobre la cubierta. César, vestido con una túnica sencilla pero de corte impecable, porque un verdadero hombre nunca descuida su apariencia, ni siquiera cuando huye de la muerte, lee un pergamino a la sombra de una vela. De repente, el grito del vigía rompe la calma. Ese grito que hiela la sangre de cualquier marinero, velas en el horizonte. No es una, ni dos. Son barcos rápidos, ñoparones, naves ligeras diseñadas para la caza. Se mueven sobre el agua como lobos rodeando a una oveja vieja y enferma. Los marineros del barco de César entran en pánico. Saben lo que viene.
Saben que los cilicios no suelen dejar testigos si no hay beneficio. Oyes los rezos a Neptuno, los lamentos, el sonido del metal desenvainándose con manos temblorosas. El capitán grita órdenes que nadie escucha. El miedo, caballeros, tiene un olor muy particular. Huele a orina y a bilis. Y ese olor impregnó la cubierta en cuestión de segundos. ¿Y César? César levanta la vista de su pergamino. Cierra el rollo con lentitud, como si le hubieran interrumpido una siesta agradable. Se levanta, se alisa la túnica y camina hacia la borda. No hay miedo en sus ojos. Hay fastidio. Como si aquellos asesinos sedientos de sangre fueran moscas molestas en un banquete. El abordaje es brutal. Los ganchos de hierro muerden la madera. Las cuerdas vuelan, y los piratas saltan a la cubierta aullando como demonios. Son hombres sucios, con la piel curtida por 1000 tormentas, dientes podridos y ojos llenos de codicia y lujuria. Matan a los que se resisten. Golpean, patean, arrastran. Buscan el botín. Buscan a los ricos. Cuando llegan a César, se detienen. Hay algo en él. No lleva joyas ostentosas, no lleva una corona. Pero la autoridad, la verdadera autoritas romana, no se lleva en los dedos, se lleva en la mirada. César los observa con una calma que resulta antinatural. Mientras otros pasajeros lloran y suplican por sus vidas, ofreciendo todo lo que tienen, César simplemente espera. ¿Quién eres tú, pálido romano? Gruñe uno de los piratas, poniéndole una hoja oxidada en la garganta. El aliento del pirata apesta a pescado podrido y vino agrio. César aparta la espada con un dedo, con un gesto de desdén tan absoluto que el pirata, desconcertado, retrocede un paso. Soy Julio César, dice, con una voz tranquila pero que resuena sobre los gritos de la masacre. Y exijo hablar con vuestro capitán. No perderé el tiempo con la servidumbre. Ese es el primer momento clave. Entended esto, la mayoría de los hombres, en esa situación, se habrían orinado encima. Habrían suplicado. Habrían tratado de hacerse invisibles. César hace lo contrario. Se hace inmenso. En la psicología del poder, el que muestra miedo es la presa. El que muestra indiferencia es el depredador, incluso si está encadenado. Lo llevaron ante el jefe de la banda. Imaginad la escena, la cabina del capitán pirata, llena de copas de oro robadas, alfombras persas manchadas de grasa y armas amontonadas. El capitán Cilicio es un hombre brutal, un rey en su pequeño reino de madera y terror. Mira a César, ese joven flacucho que parece que se va a romper con una brisa fuerte. Pareces valioso, romano, dice el capitán, escupiéndole cerca de las sandalias. Tu ropa es buena. Tu acento es de la nobleza. Creo que sacaremos un buen precio por ti. César ni siquiera mira el escupitajo. Mira al capitán a los ojos, sosteniendo la mirada hasta que el aire se vuelve denso. ¿Cuánto? Pregunta César. El capitán sonríe, mostrando unos dientes negros. Cree que tiene el control. Cree que está negociando con un niño asustado que quiere volver a las faldas de su madre. 20 talentos, dice el pirata, esperando ver el terror en el rostro del rehén. 20 talentos de plata es una fortuna. Es una cantidad astronómica para la época. Suficiente para comprar una pequeña ciudad, para armar un ejército,
para vivir como un rey el resto de la vida. Es una cifra diseñada para aplastar la esperanza. Y aquí sucede lo impensable. Lo que separa a los grandes hombres de los mediocres. Lo que separa la historia de la anécdota. César se echa a reír. No es una risa nerviosa. Es una carcajada genuina, sonora, burlona. Se ríe en la cara de los hombres que tienen su vida en sus manos. Los piratas se miran entre ellos, confundidos. ¿Está loco? ¿El miedo le ha frito el cerebro? ¿20 talentos? Dice César, secándose una lágrima de risa. ¿Acaso no sabéis a quién habéis capturado? ¡Qué insulto! ¡Qué mediocridad! El silencio en la cabina es total. Solo se oye el crujido del barco. El capitán pirata frunce el ceño, su mano va a la empuñadura de su daga. Nadie se ríe de él. Nadie. César da un paso adelante, invadiendo el espacio personal del asesino. Si pedís 20 talentos, demostráis que sois unos ignorantes de baja estofa. Mi nombre vale mucho más que esa miseria. Exigid 50 talentos. Ni una moneda menos. Si pedís menos, me ofendéis, y yo no perdono las ofensas. 50 talentos. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de toneladas de plata. Hoy en día serían millones y millones de dólares. Una cifra imposible. Una cifra que obligaría a sus familiares y aliados a remover cielo y tierra, a endeudarse por generaciones. Y César, el prisionero, el rehén, es quien fija el precio. Los piratas, por supuesto, aceptaron. La codicia es el defecto más predecible del ser humano. Vieron la arrogancia del joven y pensaron, si este imbécil quiere que pidamos más, pediremos más. Y si no pagan, lo cortaremos en pedacitos y se los enviaremos a su familia. Aceptaron el trato pensando que habían ganado la lotería. No sabían que acababan de firmar su sentencia de muerte. No sabían que al aceptar esos 50 talentos, estaban reconociendo la grandeza de su verdugo. Así comenzó el cautiverio de Julio César en la isla de Farmacusa. 38 días. 38 días rodeado de asesinos, violadores y ladrones. Pero lo que ocurrió en esa isla no fue un secuestro normal. Fue una obra de teatro absurda y terrorífica donde los roles se invirtieron por completo. César envió a todos sus acompañantes, a sus sirvientes y amigos, a las ciudades de Asia Menor para recaudar el dinero. Se quedó solo. Bueno, no totalmente solo. Se quedó con un médico y 2 criados. 3 personas desarmadas contra una horda de salvajes. Cualquiera de nosotros se habría escondido en un rincón, tratando de no llamar la atención. Habríamos comido las obras, habríamos bajado la cabeza cada vez que un pirata pasara cerca. Es el instinto de supervivencia, hazte pequeño y sobrevivirás. César no tenía instinto de supervivencia, tenía instinto de dominación. Desde el primer día, estableció las reglas. Sí, habéis oído bien. El prisionero puso las reglas. Cuando César quería dormir, mandaba a uno de sus criados a callar a los piratas. Imaginad la escena, noche cerrada, hogueras en la playa, los piratas emborrachándose, cantando canciones obscenas, gritando. Y llega un sirviente tembloroso y dice, el señor César quiere descansar. Haced silencio. ¿Y sabéis qué? Se callaban. ¿Por qué?
¿Por qué una banda de asesinos obedecía a un joven pálido y desarmado? Porque los animales huelen al alfa. Porque hay un tipo de carisma que trasciende la fuerza física. César se paseaba por el campamento pirata no como un prisionero, sino como un general inspeccionando a unas tropas indisciplinadas. No pedía permiso para comer, exigía que le sirvieran. No pedía espacio, lo tomaba. Participaba en sus juegos. Los piratas, aburridos de esperar el dinero, organizaban competiciones de lanzamiento de disco, de lucha, de carreras. César se quitaba la túnica y competía con ellos. Y ojo, no siempre ganaba. Físicamente no era un Hércules, pero competía con una ferocidad y una dignidad que los dejaba perplejos. Y cuando perdían, los insultaba. Les llamaba bárbaros incultos, analfabetos, bestias sin cerebro. Les recitaba poemas. Sí, poemas. César escribía versos y discursos y obligaba a los piratas a sentarse y escucharle. Imaginad a esos criminales, con cicatrices en la cara y cuchillos en el cinto, sentados en círculo como niños de escuela, escuchando a un joven patricio romano declamar en griego y latín sobre la filosofía, la muerte y la gloria. Si alguno bostezaba o no parecía apreciar la métrica del poema, César se enfurecía. Les gritaba. Les llamaba estúpidos por no entender el arte. Sois tan ignorantes que merecéis ser crucificados, les decía con una sonrisa fría mientras compartía el vino con ellos. Los piratas se reían. Ja, 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 este romano es gracioso, decían. Nos va a crucificar, dice. Qué bromista es el pequeño César. Le tomaron cariño. Le veían como una especie de mascota exótica. Un bufón de la aristocracia que les entretenía mientras esperaban la montaña de plata. Se sentían seguros. ¿Qué daño podía hacerles? Estaba solo. Estaba a su merced. Era su prisionero. Pero no escuchaban la verdad detrás de la broma. Y ese es el error fatal que cometen los hombres vulgares cuando tratan con hombres de destino, confunden la advertencia con el humor. César no bromeaba. César nunca bromeaba sobre el honor o el castigo. Cuando les decía, os voy a crucificar a todos, no era una metáfora. Era una promesa grabada en piedra en su mente. Mientras ellos reían y le daban palmadas en la espalda, él estaba memorizando sus rostros. Estaba contando sus barcos. Estaba analizando sus debilidades. Estaba planificando su exterminio con la misma frialdad con la que un arquitecto diseña un acueducto. Para César, esos hombres ya estaban muertos. Solo que ellos no lo sabían todavía. Eran cadáveres caminando, respirando aire prestado, bebiendo vino que ya no les pertenecía. Su sentencia se había firmado en el momento en que se atrevieron a ponerle una mano encima a Julio César. Durante esos 38 días, César vio la verdadera naturaleza de la anarquía. Vio la crueldad sin freno. Vio cómo trataban a otros prisioneros que no tenían su suerte ni su apellido. Vio la bajeza humana en su estado más puro. Y eso, amigos míos, endureció su alma como el acero templado en aceite hirviendo. Allí, entre la mugre y las risas de los piratas, el joven César comprendió una lección fundamental que guiaría el resto de su vida: la ley no protege a nadie. Solo el poder protege. Solo la fuerza impone el respeto. Si quieres que el mundo no te devore, tienes que tener los dientes más afilados que el mundo.
Los piratas pensaban que tenían a un rehén. En realidad, tenían a un lobo disfrazado de cordero durmiendo en su guarida, esperando a que se abriera la puerta de la jaula. Y la puerta, finalmente, estaba a punto de abrirse. El plazo se cumplía. Los mensajeros debían volver. Si el dinero no llegaba, César moriría. Si el dinero llegaba, sería libre. Pero la libertad, para César, no significaba volver a casa y olvidar. La libertad significaba el inicio de la caza. El aire en la isla de Farmacusa se volvió tenso. Los piratas soteaban el horizonte, ansiosos por su oro. César también miraba al mar. Pero él no buscaba oro. Él buscaba su futuro. Y en su mente, las cruces ya se alzaban sobre la playa, negras contra el sol poniente, esperando su carga. Finalmente, aparecieron las velas en el horizonte. Pero esta vez no eran naves de guerra, ni cazadores de hombres. Eran barcos mercantes de Mileto y de otras ciudades de Asia Menor. Venían cargados. Pesados. Los emisarios de César habían cumplido. Habían removido cielo y tierra, habían vaciado las arcas de aliados, habían pedido préstamos imposibles. 50 talentos de plata. Imaginad el peso físico de esa cantidad. Eran cofres y cofres llenos de monedas brillantes, lingotes, objetos de valor. Cuando los cofres se abrieron en la playa de Farmacusa, el brillo de la plata se reflejó en los ojos de los piratas. Era una escena casi pornográfica en su codicia. Hombres rudos, asesinos endurecidos, babeando como niños ante una montaña de dulces. Se reían, se abrazaban, hundían las manos en el metal frío. Eran ricos. Ricos más allá de sus sueños más salvajes. Podían comprar viñedos, esclavos, prostitutas de lujo, retirarse a una vida de placeres. En medio de esa euforia, nadie prestaba atención al joven romano. César estaba de pie, ya libre de la vigilancia de sus captores. Sus sirvientes le ayudaban a subir a la barca que lo llevaría de vuelta a la civilización. El capitán pirata, borracho de éxito, se acercó a César para despedirse. Todavía con esa sonrisa burlona en la cara. «Ha sido un placer hacer negocios contigo, noble romano», le dijo, dándole una palmada en el hombro. «Tienes un precio muy alto, pero pagas bien. Vete con tus libros y tus poemas. Y ten cuidado al navegar, el mar es peligroso». Los piratas estallaron en carcajadas. Una última humillación. Una última broma a costa del pijo aristócrata que se creía poeta. César se detuvo. Se giró lentamente. No había gratitud en su rostro por haber salvado la vida. No había alivio. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta. Miró al capitán, luego recorrió con la vista a cada uno de los hombres que reían, memorizando sus caras por última vez. «Os dije que volvería», dijo César con voz suave, casi amable. «Os dije que os crucificaría. Disfrutad de la plata mientras podáis». Se dio la vuelta y subió al barco. Los piratas se rieron aún más fuerte. «Volver. Está loco. Debería estar dando gracias a los dioses por seguir respirando». Pensaron que era la bravuconada de un hombre herido en su orgullo, el ladrido de un perro pequeño que se aleja corriendo con el rabo entre las piernas. Qué equivocados estaban. No entendían que para un hombre como César, la palabra no es viento, la palabra es un contrato con la realidad.
Si César dice que algo va a ocurrir, en su mente ya ha ocurrido. El tiempo es solo un detalle técnico que debe ajustarse a su voluntad. El barco de César llegó al puerto de Mileto. Cualquier hombre normal, después de 38 días de secuestro, buscaría un baño caliente, una buena comida, una mujer y una cama blanda. Buscaría olvidar el trauma. Buscaría seguridad. César no tocó la cama. Ni siquiera se cambió de ropa. Fue directo al puerto. Fue directo a los muelles donde se reunían los mercenarios, los soldados de fortuna, los marineros sin barco. No tenía cargo oficial. No era general ni magistrado en esa provincia. Era un ciudadano privado. Un privatus. No tenía autoridad legal para comandar tropas. Pero ¿qué importa la ley escrita cuando tienes la ley de la sangre? César empezó a reclutar. No tenía dinero, se lo acababa de dar todo a los piratas, pero tenía su nombre y tenía esa fuerza magnética que hace que los hombres quieran seguirte al infierno. Les prometió botín. Les prometió gloria. Pero sobre todo, les transmitió una urgencia feroz. Esos perros tienen mi dinero, les dijo a los marineros del puerto. Y tienen mi honor. Vamos a recuperarlos. En tiempo récord, armó una pequeña flota. Barcos prestados, barcos alquilados, naves de guerra improvisadas. No pidió permiso a Roma. No esperó a que el Senado debatiera. La burocracia es la muerte de la acción, caballeros. Si esperas a que te den permiso para defender tu honor, morirás deshonrado esperando en una antesala. César lo sabía. La acción debe ser inmediata o no es acción. Esa misma noche, la flota de la venganza zarpó de Mileto. Volvamos a Farmacusa. Los piratas seguían allí. ¿Por qué irse? Tenían vino, tenían comida, tenían la plata. Se sentían intocables. Habían humillado a un noble romano y habían cobrado una fortuna por ello. La noche había caído y la isla era una fiesta. Hogueras, cánticos, borrachera. La vigilancia era mínima. ¿Quién iba a atacarles? Los romanos eran lentos, burocráticos, torpes. Estaban durmiendo la mona, abrazados a sus bolsas de monedas, soñando con sus futuras mansiones, cuando el infierno se desató sobre ellos. César no atacó como un caballero en un torneo. Atacó como un depredador nocturno. Sus barcos bloquearon la bahía en silencio. Sus hombres desembarcaron con las espadas desenvainadas y las antorchas apagadas. El despertar de los piratas fue brutal. Gritos. Confusión. El sonido del acero cortando carne. Hombres que intentaban levantarse tambaleándose, buscando sus armas a ciegas, solo para ser golpeados con la empuñadura de una espada o atravesados por una lanza. No fue una batalla. Fue una redada policial ejecutada con precisión militar. César caminaba por la playa en medio del caos, tranquilo, dirigiendo a sus hombres. A ese, atadlo. Asegurad el dinero. No los matéis todavía. Sí, escuchad bien. César dio la orden de capturarlos vivos. Hubiera sido fácil degollarlos allí mismo, en la arena, dejar que su sangre alimentara a los cangrejos. Pero la muerte en combate es demasiado noble para un criminal. La muerte rápida es un regalo. Y César no estaba allí para hacer regalos. César estaba allí para dar una lección al mundo.
recuperaron los 50 talentos. Hasta la última moneda. Imaginad la cara del capitán pirata cuando fue arrastrado ante César, con las manos atadas a la espalda, sangrando por la nariz, de rodillas en la arena. César lo miró desde arriba. La misma mirada que tenía cuando recitaba sus poemas. Te dije que tus modales eran deplorables, dijo César. El capitán no respondió. El miedo, el verdadero miedo, había reemplazado a la arrogancia. Ahora entendía. Aquel joven no era un bufón. Era la muerte encarnada. Y se habían reído de ella. César cargó a los prisioneros en sus barcos, cientos de ellos, y navegó hacia Pérgamo. Allí los encerró en una prisión fortificada. Y aquí, amigos míos, es donde la historia da un giro que nos muestra la podredumbre del sistema. Porque la historia siempre se repite. Siempre hay un hombre de acción que hace el trabajo sucio, y siempre hay un burócrata cobarde que intenta arruinarlo todo. César viajó a Bitinia para encontrarse con el procónsul, un hombre llamado Junio Junco. Este Junco era el gobernador romano de la provincia. Era la máxima autoridad legal. Era el único que tenía el poder de vida o muerte, el imperium para ordenar ejecuciones. César entró en su tienda, todavía con el polvo del camino y la sal del mar en la ropa. Tengo a los piratas, dijo César. Están encadenados en Pérgamo. He recuperado el dinero. Solicito la orden para ejecutarlos inmediatamente. Junio Junco era un hombre típico de la decadencia republicana. Gordo, codicioso, envidioso. Miró a César, ese joven arrogante que había hecho su trabajo por él, y sintió celos. Pero sobre todo, sintió codicia. Un momento, joven gallo, dijo el gobernador, frotándose las manos. No vayamos tan rápido. Esos piratas valen mucho dinero. Son fuertes. Pueden venderse como esclavos. El botín que has recuperado también debe ser inventariado, hay impuestos, hay procesos. Junco empezó a hacer cálculos. Pensaba vender a los piratas en el mercado de esclavos y quedarse con el dinero. Pensaba confiscar los 50 talentos. No le importaba la justicia. No le importaba el honor de Roma. Solo veía números. No voy a firmar ninguna orden de ejecución, sentenció el gobernador. Voy a venderlos. Y tú, César, deberías tener cuidado. Has actuado sin autoridad. Podría arrestarte por levantar un ejército privado. El silencio que siguió a esas palabras fue denso como el plomo. César miró a ese funcionario mediocre. Vio en él todo lo que estaba mal en Roma. La debilidad, la corrupción, la falta de hombría. Un hombre que anteponía el oro al deber. Un hombre que estaba dispuesto a dejar vivir a unas bestias que aterrorizaban los mares solo para llenar sus propios bolsillos. ¿Qué haríais vosotros? Sois jóvenes. Estáis solos en una provincia extranjera. La máxima autoridad legal os dice no. Os amenaza. La ley está en vuestra contra. Lo sensato, lo lógico, sería agachar la cabeza, decir sí, procónsul, y marcharse. Al fin y al cabo, ya habíais recuperado vuestro dinero. Ya habíais demostrado vuestro valor capturándolos. ¿Para qué arriesgarse más? Pero César no operaba bajo la lógica de la sumisión. César sonrió a Junio Junco. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Como ordenes, procónsul,
dijo. Salió de la tienda. ¿Se rindió? ¿Se fue a casa? Joder, no. César montó en su caballo y galopó de vuelta a Pérgamo como si lo persiguieran las furias. Llegó a la prisión antes de que las órdenes del gobernador pudieran llegar. Entró en la fortaleza. Los guardias lo miraron. Él irradiaba una autoridad tan aplastante que nadie se atrevió a pedirle un papel firmado. «Sacadlos», ordenó César. A todos. Llevó a los piratas fuera de las celdas. Eran cientos de hombres. El capitán pirata, al ver a César, quizás sintió un rayo de esperanza. El gobernador nos salvará, debió pensar. Querrán vendernos. Viviremos. César los miró. No había odio. No había pasión. Solo había cumplimiento. Os di mi palabra, les dijo. Y un romano nunca rompe su palabra. La promesa de los 50 talentos se había cumplido. Ahora faltaba la otra parte del contrato. La parte sangrienta. César ordenó levantar las cruces. La crucifixión, caballeros, es un arte del horror. Fue diseñada por los persas y perfeccionada por los romanos no para matar, sino para torturar. Para humillar. Es una muerte lenta, pública, agónica. El cuerpo lucha por respirar, los clavos desgarran los nervios, el sol quema la piel, los insectos devoran los ojos mientras la víctima aún vive. Puede durar días. Pero aquí vemos un destello de la compleja personalidad de César. Ese rasgo que lo hace fascinante. Era despiadado, sí. Pero no era un sádico. Mientras los soldados preparaban los clavos y los martillos, César observó el terror en los ojos de aquellos hombres con los que había compartido vino y poemas. Recordó las risas. Recordó su estupidez. Se acercó al centurión encargado de la ejecución y le susurró una orden. Una orden que mostraba una extraña y retorcida misericordia. Antes de clavarlos, cortadles la garganta. No quería que sufrieran la agonía de días en la cruz. Quería cumplir su promesa, verlos colgados en los maderos, pero les concedió la gracia de morir rápido. Para el mundo, para los espectadores que pasarían por allí y verían los cuerpos pudriéndose en las cruces, el mensaje sería claro: nadie toca a César. El terror estaría servido. Pero para las víctimas, el final fue un tajo rápido en el cuello. Uno a uno, los piratas fueron degollados y luego sus cuerpos inertes fueron izados en las cruces. El capitán pirata fue el último. Mientras la hoja se acercaba a su garganta, sus ojos se cruzaron con los de César por última vez. En esa mirada final ya no había burla. Solo había el reconocimiento absoluto de una superioridad aplastante. Comprendió, demasiado tarde, que nunca había sido el captor. Siempre había sido la presa. 30 cruces. 50 cruces. Cientos de cruces alineadas bajo el sol de Asia Menor. César se quedó allí, observando su obra. El viento movía las túnicas de los muertos. El olor a sangre fresca se mezclaba con la brisa marina. Había desafiado al gobernador. Había desafiado a la ley. Había tomado la justicia por su mano y había limpiado el mar de una plaga. Se dio la vuelta y se marchó. No miró atrás. Ya había recuperado su dinero. Ya había recuperado su honor. Pero lo más importante es que había enviado un mensaje al universo. Un mensaje
mensaje que resonaría en los pasillos del Senado en Roma y en los campos de batalla de la Galia años después. El mensaje era simple: hay hombres con los que se puede negociar, y hay hombres a los que solo se puede obedecer o temer. Y Julio César acababa de presentarse al mundo. Pero esta historia no termina con unos cadáveres secándose al sol. Porque lo que César hizo en esa isla fue solo el prólogo. La verdadera lección, la que debéis grabaros a fuego en el alma, es lo que esto nos dice sobre la naturaleza del poder y el destino. Porque, amigos míos, la mayoría de los hombres viven reaccionando a lo que les pasa. Oh, me han secuestrado, pobre de mí. Oh, el jefe no me deja hacer esto. Somos víctimas de las circunstancias. César no. César dobló la realidad. César convirtió una jaula en un palacio y una sentencia de muerte en un trampolín hacia la leyenda. ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué nos enseña eso a nosotros, hombres del siglo XXI, rodeados de nuestras propias versiones de piratas y gobernadores corruptos? Acercaos. Porque el final de esta historia no es sobre historia romana. Es sobre vosotros. Las cruces quedaron atrás. Imaginaos la escena por un momento, caballeros, porque es una imagen que define la esencia de Roma y la esencia de la vida misma. Cientos de postes de madera clavados en la costa de Asia Menor. Cuerpos que se mecen con el viento. El graznido de las gaviotas que descienden para darse un festín con la carne de los que, apenas unas semanas antes, se creían los reyes del mar. Y César. César simplemente se lavó las manos. No hubo trauma. No hubo pesadillas. ¿Sabéis qué hizo después de ordenar la masacre? Volvió a Rodas. Volvió a sus estudios. Se sentó en el aula del maestro Apolonio Molón y continuó aprendiendo retórica y oratoria como si nada hubiera pasado. Pensadlo. Un joven de 25 años que acaba de levantar un ejército privado, desafiar a un gobernador romano y ejecutar a una flota pirata, se sienta tranquilamente a tomar apuntes sobre cómo mover las manos al hablar en público. Esa frialdad, esa capacidad para compartimentar la mente, para separar la violencia necesaria de la vida civilizada, es lo que convierte a un hombre en un monstruo o en un emperador. En el caso de César, fue ambas cosas. Pero detengámonos aquí. Dejemos que la historia respire y miremos al fondo del abismo. ¿Qué es lo que realmente salvó a Julio César? No fue el dinero. Cualquiera con amigos ricos podría haber pagado el rescate. No fue la fuerza física. César era un hombre de constitución modesta, epiléptico incluso. No fue la ley. La ley estaba en su contra, el gobernador Junco le prohibió actuar. Lo que salvó a César fue su arrogancia. Nos han enseñado desde niños, especialmente en nuestra cultura católica y latina, que la humildad es una virtud y la soberbia un pecado. Sé humilde, nos dicen. No te destaques, agacha la cabeza, pon la otra mejilla. Y está bien, es un consejo seguro para las ovejas. La humildad evita que el lobo te vea. La humildad te permite vivir una vida tranquila, gris y mediocre. Pero César no quería una vida tranquila. Y vosotros, si estáis escuchando esto con el corazón abierto, sabéis que en el fondo tampoco la queréis. La lección de los 50 talentos es la lección más importante de psicología masculina que jamás escucharéis. Cuando los piratas le pusieron un precio de 20 talentos, estaban definiendo su valor. Le estaban diciendo, tú vales esto.
Eres un noble más. Un aristócrata del montón. Si César hubiera aceptado ese precio, habría aceptado su marco de realidad. Habría aceptado ser una víctima. Gracias por no matarme, aquí tenéis vuestras monedas, adiós. Habría sobrevivido, sí. Pero habría vivido el resto de sus días con la mancha de la sumisión en el alma. Habría sido el hombre que fue secuestrado. Al exigir que pidieran 50 talentos, César reescribió el guión. Les dijo: vosotros no tenéis la capacidad intelectual ni moral para tasarme. Yo me taso a mí mismo. Y mi precio es inalcanzable para mentes pequeñas como las vuestras. Al subir el precio, paradójicamente, garantizó su seguridad. Los piratas dejaron de verle como un rehén desechable y pasaron a verle como un tesoro nacional. Nadie daña un activo que vale 50 talentos. Nadie golpea al ganso de los huevos de oro. Su arrogancia se convirtió en su armadura. ¿Cuántas veces en vuestra vida, hombres, habéis aceptado los 20 talentos? Os hablo a vosotros. A los que tenéis 50, 60 años. A los que habéis visto cómo el mundo moderno os empuja hacia la irrelevancia. Cuando un jefe mediocre os faltó al respeto y callasteis por miedo a perder el sueldo. Cuando una mujer os trató con desdén y seguisteis ahí, mendigando afecto. Cuando el sistema os dijo eres demasiado viejo y os lo creísteis. Cuando la vida os puso de rodillas y, en lugar de levantaros y escupir sangre, pedisteis clemencia. Ahí es donde aceptasteis ser víctimas. Ahí es donde los piratas ganaron. César nos enseña que el valor de un hombre no lo dicta el mercado, ni sus enemigos, ni las circunstancias. El valor de un hombre lo dicta su propia voluntad. Si tú actúas como un rey, incluso encadenado en la cubierta de un barco pestilente, el mundo, eventualmente, te tratará como a un rey. O te matará. Pero nunca, jamás, te tratará como a un esclavo. Y luego está la cuestión de la palabra. El honor. Vivimos en tiempos líquidos. Tiempos de papel mojado. Hoy, un político promete algo por la mañana y lo niega por la tarde. Un hombre da su mano y luego busca la letra pequeña para traicionarte. La palabra ya no vale nada. Es solo ruido. Para César, la palabra era un acto de magia negra. Si decía os crucificaré, no era una amenaza. Era una profecía. Imaginad el terror de esos piratas en sus últimos momentos. Cuando vieron llegar a César a la prisión de Pérgamo. En ese instante, comprendieron que la broma macabra era real. Comprendieron que aquel joven simpático que recitaba versos era, en realidad, un juez implacable. César cumplió su palabra no porque odiara a los piratas. De hecho, probablemente sentía cierta simpatía por ellos. Al fin y al cabo, eran hombres de acción, no como el gordo gobernador Junco. César cumplió su palabra porque su dignitas lo exigía. Si hubiera dejado vivir a esos hombres, su palabra habría perdido peso. Y un líder cuya palabra no pesa, no puede gobernar. Fijaos en el detalle del degollamiento. ¿Fue misericordia? Los historiadores románticos dirán que sí. Oh, qué bueno era César, les ahorró el sufrimiento. Mentira. No fue bondad. Fue control. Al ordenar cortarles la garganta antes de crucificarlos, César les negó incluso el protagonismo de su propia muerte. No dejó que el sol los matara. No dejó que la sed los matara. Él los mató.
decidió el cuándo y el cómo. Incluso en el acto de la muerte, Él tenía la última palabra. Les quitó el dolor, sí, pero también les quitó la lucha final. Los convirtió en objetos, en decorado para su mensaje. Ese mensaje resonó en Roma como un trueno. Sila, el dictador que había querido matar a César años atrás, ya lo había advertido: en ese muchacho veo a muchos Marios. Veía el peligro. Veía a un hombre que no jugaba con las reglas de los demás. Cuando César regresó a Roma, ya no era solo un patricio endeudado. Era el hombre que había limpiado el Egeo. Era el hombre que hacía lo que el Estado no se atrevía a hacer. La gente empezó a mirarlo diferente. Empezaron a ver el brillo del acero bajo la toga. Y ahora, mirad a vuestro alrededor. El mundo de hoy no es tan diferente del Mediterráneo del siglo I antes de Cristo. Sigue habiendo piratas. Tienen otros nombres. Se llaman bancos que te quitan la casa. Se llaman políticos que te roban la pensión. Se llaman enfermedades que te quitan la fuerza. Se llaman corrección política que te quiere callado y dócil. Sigue habiendo gobernadores como Junio Junco. Burócratas cobardes que se esconden detrás de sellos y leyes absurdas para impedir que los hombres de bien hagan lo correcto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Ya no tienes 20 años. Tienes cicatrices. Tienes canas. Tienes derrotas a tus espaldas. Quizás pienses que tu tiempo de gloria ya pasó. Que es hora de retirarse y dejar que los piratas ganen. César tenía 25 años en esta historia, pero la actitud no tiene edad. La actitud es eterna. Nunca es tarde para exigir tus 50 talentos. Nunca es tarde para mirar a la adversidad a los ojos y reírte en su cara. Nunca es tarde para cumplir tu palabra, aunque sea para contigo mismo. Si la vida te ha puesto en una jaula, no te comportes como un prisionero. Compórtate como el dueño de la jaula que está inspeccionando los barrotes. Haz ejercicio. Lee. Afila tu mente. No te quejes. No busques compasión. Y cuando llegue el momento, porque el momento siempre llega, cuando las puertas se abran, no salgas corriendo a esconderte. Sal a ajustar cuentas. Recupera lo que es tuyo. Tu honor. Tu respeto. Tu vida. La historia de Julio César y los piratas no es una anécdota sobre un secuestro. Es un manual de instrucciones sobre cómo funciona el poder. El poder no se pide, se toma. El respeto no se compra, se impone. Y el destino no está escrito en las estrellas, caballeros. El destino está escrito en la voluntad de los hombres que se atreven a decir no cuando todo el mundo espera que digan sí. Recordad esto cuando mañana os levantéis y os miréis al espejo. Mirad esas arrugas. Mirad esos ojos cansados. Y preguntaos, ¿soy el rehén que suplica por su vida, o soy el César que está planeando su conquista? La elección, como siempre, es vuestra. Pero recordad, si pedís poco, la vida os dará aún menos. Pedid 50 talentos. Y luego, aseguraos de tener el acero listo para defender vuestro precio. Porque al final del día, el mar no tiene memoria. El mundo olvida a los cobardes. Pero a los hombres que clavan su voluntad en la historia como un clavo en la madera, a esos, ni la muerte puede borrarlos.